El Señor del don, el Señor de los regalos, el Señor de las cuentas claras es también el Señor de la recompensa. Tiene cosas maravillosas reservadas para aquellos que administran su tesoro con sabiduría. Le dice al primero y al segundo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí hay una sorpresa para mí, por lo menos. El Señor nos dice: uy, entra en el gozo y dedícate a flotar entre las esponjosas nubes. Ponte a cantar en un coro que no para de cantar por millones de años. En lugar de eso le dicen: lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ahora es el momento de trabajar en serio. Les había otorgado una enorme riqueza y aún así dice: en lo poco me fuiste fiel. Sí, poco comparado a lo que viene. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? Poco, lo que tienes ahora es poco. Poco comparado a lo que te va a dar. Mirá, que el Señor del don regresará. Siempre regresa. Siempre. El día ese siempre llega. El Señor de la iglesia algún día llega, querido pastor. El Señor de tu don un día viene a reclamar por el don. Siempre. Después de mucho tiempo, dice la historia, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y a mí me sorprende lo fácil que olvidamos esto. Porque hay muchísima gente que tiene reticencia al riesgo y le echa la culpa a circunstancias externas. Dice: bueno, yo desarrollaría mis dones, pero si no tuviera un jefe, si no tuviera un pastor que te pone el pie encima, siempre me están sofocando la iniciativa. Yo buscaré otro trabajo, pero ahora tengo que pagar gastos, no tengo tiempo de soñar. ¿Quién me paga la renta? Yo me dedicaría al crecimiento espiritual. ¿Qué más quisiera yo estudiar en el seminario? Pero no tengo tiempo, el día no me alcanza. Yo habría desarrollado más mi potencial, pero nadie se interesó en discipularme, nadie quiere ser mi mentor. Y entonces desarrollamos el juego del cuándo y entonces. El juego del cuándo y entonces funciona así: cuando me sienta confiado, entonces usaré el don. Cuando mi líder me apoye, entonces creceré. Ese es el juego del cuándo y entonces. Cuando mi cónyuge sea más comprensivo, más comprensiva, entonces lucharé por ser una mejor compañera o compañero. Y esperamos la llegada de un cuándo que nunca llega. No, nosotros recibimos un don. Tú recibiste un don, yo recibí un don. Puede que no sea mucho, pero es mío. Y esto es lo que tengo. Me lo dieron a mí, te lo dieron a ti. Y el Señor regresará y nos va a pedir cuenta a los ejecutivos, presidentes, primeros ministros, padres, plomeros, profesores, pastores, albañiles, a ti y a mí. Nos va a pedir cuentas. Y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? No le va a preguntar a nuestro pastor. No le va a preguntar a nuestra pareja. No le va a preguntar a nuestros amigos. Nos preguntarán a nosotros: ¿qué hiciste con lo que te di? Y no habrá manera de justificar el enterramiento de dones. No hay manera de justificar el enterramiento de regalos. No. Porque eso es una mente de miserabilidad. Y cuando el patrón interpeló, según Jesús, al tercer empleado, el enterrador, este ofrece una racionalización de su pasividad ridícula, grotesca. Dice: bueno, yo lo enterré porque sé que usted es un hombre muy duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Le está echando la culpa al que le dio la fortuna. Cara dura. Así que tuve miedo y escondí el dinero en la tierra. Le está diciendo: usted es un tipo usurero, que recoge de donde no da. Le estaba dando una fortuna sin que él se lo pidiera, y lo está acusando. El tipo quería una promesa de que nada iba a salir mal, no una orden para hacer lo correcto.
Entonces el miedo hace que la gente sepulte el tesoro que Dios les da, que sepulte los dones. El miedo hace que uno desobedezca el llamado del jefe, del patrón. El miedo jamás estuvo ni estará en la lista de los 7 pecados capitales. Nunca escucharán que en la iglesia se disciplina a alguien por tener miedo. Y entonces, ¿por qué Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con tanta frecuencia? Pienso que Dios dice, no temas en repetidas veces, porque el temor es la razón por la cual evitamos obedecer lo que Él nos pide, miedo. Por eso necesitamos escuchar esa orden todo el tiempo. Hay 366 menciones de la frase no temas en la Biblia. Uno para cada día del año, y se aseguró de poner uno más por el año bisiesto. Para cuando febrero tenga 29, hay 366 no temas. Entonces el temor nos va a costar nuestro destino. Y eso es un precio muy alto para pagar por un regalo sin desempacar. Cuando uno vive en una perspectiva llena de temor, le damos a ese temor el poder de robarnos la vida del hoy. Y te digo algo más sobre el miedo. Tener miedo y ocultarse van de las manos como las suegras y las malas noticias, van juntas. Mientras crecía, a ver si alguien se identifica, mis padres a veces nos hacían jugar el juego del silencio, Entonces íbamos discutiendo en el asiento trasero del auto y mamá decía, vamos a jugar el juego del silencio. La regla era, gana quien se mantenga en silencio la mayor cantidad del tiempo, el que habla pierde. Es un juego muy popular entre los padres que están hartos de escuchar a los hijos. Y yo he crecido y me doy cuenta con mucha vergüenza que todavía practico el juego del silencio. Me suelo reservar lo que quiero decir, lo que siento, por causa del temor. Entonces, por temor a que puedan pensar mal de mí, a veces, o por temor al dolor del conflicto que puede ocasionar, que pueda surgir, me callo. O tendré que, porque sé que voy a tener que invertir energía extra en limpiar un embrollo relacional que puede surgir. Entonces uno, sin querer o queriendo, no me voy a injustificar, practica el juego del silencio cuando pretendemos que algo no nos molesta, pero ocurre lo opuesto. O cuando pretendemos estar de acuerdo con alguien, pero en realidad no lo estamos. O cuando actuamos como si no nos preocupara, pero nos inquieta y nos roba la paz. La gente de las iglesias suele jugar mucho y suele ser muy buena en el juego del silencio. Pero no es una paz edificada sobre la verdad. No es una paz real ese silencio, es solo ausencia de conflicto que origina el esconderse, el no enfrentar. Entonces las parejas que empiezan con el juego del silencio durante años evitan las discusiones, pero también la intimidad. Los empleados que juegan el juego del silencio en el trabajo evitan los problemas, pero nunca mueven el barco, nunca provocan olas, se van llenando de resentimiento y un día salen por la ventana sin recomendación, mal del trabajo, de tanto que acumularon. Hay cristianos que practican el juego del silencio con vecinos, con amigos que no asisten a la iglesia, evitan el rechazo, el mal momento embarazoso de una situación, de que te digan que no me salgas con la religión, pero se pierden el compartir con audacia y ofrecerle vida espiritual a gente alejada de Dios. Entonces me pregunto, ¿con quién durante el año que se fue practicaste el juego del silencio? ¿Con tu jefe? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus propios hijos? No le quiero hablar más porque se va a ir de casa. ¿Con un pariente que siempre busca imponer su opinión? ¿Con un empleado de carácter difícil que ya tenías que haberlo despedido hace tiempo, pero por evitar el conflicto ahí lo tienes generando un mal clima en tu oficina, en tu compañía?
con una figura de autoridad que te resulta intimidante, que no puedes hablar. Entonces el miedo nos susurra que no vamos a poder lograrlo. El miedo nos susurra que ni Dios es tan poderoso y tan grande para cuidarnos. Nos dice que no estamos tan seguros en sus manos. Estamos seguros si no empeoran las cepas y los virus. Si empeoran ya, como que Dios no se va a meter. Y nos hace distorsionar la forma que pensamos de Dios. Pervierte nuestra fe. Perversión significa desviar el uso natural. Y el temor ha creado más herejías que todas las que ha propiciado la mala teología. Pero ¿cómo vas a saber si Dios es confiable si nunca te arriesgas a confiar? ¿Cómo vas a saber lo que es tener fe si nunca tuviste fe? ¿Qué habría pasado con tu vida si habrías confiado en Dios, si hubieras confiado en Dios? ¿En qué te hubieses convertido hoy? ¿Te das cuenta? El precio que se paga es muy alto. Y cuando los profesores quieren que los alumnos aprendan y crezcan, no le dan respuesta ni soluciones, le dan problemas. Señorita, no entiendo matemáticas. Bueno, a ver, si un tren viaja a 340 kilómetros por hora y se detiene, no, yo quería solución, no problema. Pero si nos da las respuestas, obtenemos la calificación buena en el examen, pero no habremos crecido. Y nosotros necesitamos gestionar nuestros dones bajo fuego, bajo presión. Nadie me diga que tiene un don si no estuvo bajo fuego, bajo presión. Un líder se ve cuando hay tormentas. Un buen pastor, un buen líder, un buen apóstol, un buen jefe de compañía, se ve cuando hay tormentas y se queda en el timón. ¿Qué le dice a la gente? Los pilotos de tormenta son los buenos líderes. Y en la vida uno tiene que tomar su don y pilotear. Como sacerdote del hogar cuando no alcanza el dinero. ¿Te vas a poner a lloriquear para que tus hijos te vean lloriqueando? ¿O vas a decir, vamos a salir adelante? Yo siempre he sido fiel con el Señor. Aquí en la familia hemos dado tiempo, recursos, así que Dios, Hijo, no nos va a fallar. Comeremos poco, no habrá Coca-Cola en la mesa, nos faltará pan dulce, nos faltará algunos detallitos, pero no nos va a faltar el alimento porque Dios es fiel. Así que, chicos, arriba. Eso es un piloto de tormenta. Alguien que sabe gestionar lo que se le dio bajo fuego. Y yo quiero que usemos la imaginación durante un momento antes de culminar. Imagina que terminas la vida, te toca partir y eres conducido a una habitación pequeña en el cielo. Hay dos sillas en la habitación, una para ti y una para Dios. Y Dios coloca un video titulado Lo que pudo haber sido. Imagina todo lo que Dios pudo haber hecho contigo si se lo permitías. Imagina todo lo que podías haber hecho con tus recursos financieros si hubieses confiado en la generosidad de Dios en vez de enterrar tu dinero bajo el colchón, en vez de ahorrar esos miserables dólares que no te pudiste llevar. Y ahí ves lo que habrías hecho con tus talentos si hubieses confiado en Dios, lo suficiente para correr ese riesgo que no corriste. ¿Ves lo que habrías hecho con tu carácter si te hubieses atrevido a confesar tu pecado y buscar el crecimiento? Por eso yo quiero que mi vida se parezca más cada día a lo que Dios quiso que fuera. Porque esta es mi única oportunidad, no tengo dos vidas. Y quiero separar lo más posible, achicar lo más posible la brecha entre lo que Dios quería que yo fuera en el vientre de mi mamá cuando ya me eligió a lo que soy ahora. Y yo sé que mientras que viva no es demasiado tarde, porque yo cuento con un capital maravilloso que es el día de hoy. Y no le puedo pedir a Dios garantías, solo le pido órdenes, porque cuando Dios ordena, capacita. Entonces tengo que confiar en Él. Hay pocas cosas más tristes que el estancamiento.
que el no crecer. Observemos al hombre que pasa sus días feriados, sus noches enteras, aunque sean días laborales, viendo horas y horas y horas de Netflix, de Amazon, de HBO, de lo que sea que vea, o fútbol o deportes. ¿Está mal? No, no está mal. Lo que digo es, observemos que alguna vez este hombre estuvo emocionado con brillantes planes, con grandes anhelos de dejar una huella de su paso por la vida, y en algún momento su fuego se extinguió y prefirió establecerse en la comodidad, y hoy trabaja para pagar gastos, ni siquiera para pagar sueños. Hoy trabaja para pagar gastos y sacrificó sus sueños por un sillón reclinable y una pantalla plana. Eso es todo lo que le queda en la vida. Es la personificación del potencial que nunca se explotó. No está viviendo la vida, por lo menos la vida que se supone que debería estar viviendo. Y como digo siempre, no morirá viviendo, sino que vive muriendo todos los días. Vive muriendo. Esa es la tragedia de un don o de un regalo que nunca se abre. Es como si viviéramos la mitad de nuestra vida esperando a que la vida comience, pensando que la vida está más adelante. Y la vida es esto que nos pasa de este lado del sol. La vida es lo que nos pasa mientras miramos maratones de tele, mientras que bailamos en TikTok, mientras que fisgoneamos los Instagram de vidas ajenas que no nos interesan. Esa es la vida. La vida se va pasando entre lo que hacemos en las redes, entre lo que hacemos de lunes a sábado, de lunes a domingo, y mientras la vida se nos va pasando. Y Jesús, para que sirviera de alerta todo, de despertador, en un momento como este del año, nos trae a memoria aquella historia que relató acerca de un ejecutivo y sus 3 empleados. Es una de las pocas veces que Jesús usa una metáfora de negocios, una metáfora empresarial. No está hablando aquí de semillas, ni de hombres de campo, ni de pescadores. Habla de un magnate, de un hombre que invierte en la bolsa, que seguramente tiene sus yates, sus casas de fin de semana, sus inversiones en bienes raíces. La historia aparece en Mateo 5:14 y relata cómo a cada uno de estos 3 empleados él les da una generosa oportunidad que no se suele dar ni en la actualidad. En aquellos días no había empresas o compañías como hoy. Entonces la riqueza se concentraba en unas pocas cuantas familias. Y esta historia trata de una de esas familias adineradas. Y el patrón, jefe de esa familia, reúne a 3 de sus empleados. Por alguna curiosa razón los elige, supongo que tiene cientos más, y le encarga a esos 3 empleados sus bienes. El patrón le da al primero 5 talentos, 2 talentos al segundo y 1 al tercero. Un talento era la manera de cuantificar el dinero equivalente a 15 años de salarios. 15 años. Este hombre no le está dando un bono de Navidad. Les está compartiendo su fortuna, un porcentaje de su fortuna. 15 años de salario. En ese tiempo la gente vivía al día, por lo tanto, acumular un año completo de salario era ser un tipo afortunado. Imagínate, 15 años significaba resolver tu vida para siempre en términos financieros. Así que las cifras que habla aquí el Señor en esta historia son siderales, asombrosas. Este magnate era Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Era multi, ultra, hiper, macro, extra, archi, mega millonario. Les encarga su fortuna y se va. Y es la ocasión para que todos ellos practiquen la iniciativa. Te dan todo este dinero, hay que hacerlo trabajar. No es que viera que me compro, ¿qué me compro? Un Tesla. No, ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Es gestionar tus habilidades. Tus habilidades en el mercado, en la bolsa de valores, elevar potencialmente tu posición a mayor responsabilidad.
Cuando se te da un dinero así, no es que, ¿y ahora qué me puedo comprar? No, eso es para los que por año vivieron al día. Cuando tienes 15 años de salario, tienes que pensar, ¿en qué invierto esto? Porque en 15 años se termina, o menos, si según cómo vaya gastando, se me puede terminar en un año. Le ha pasado a grandes boxeadores, a jugadores de fútbol que ganaron una fortuna de la noche a la mañana, y ni hablar de los que ganaron la lotería. Que les llegó el gordo de Navidad, no hablo del marido, sino de la lotería, y como no estaban listos, no estaban preparados para una gran pesca, dilapidaron a falta de asesores, a falta de gente que les ayuda a gestionar la fortuna, lo perdieron todo. Entonces lo más probable es que hubiera incluso en esta historia un implícito arreglo para compartir las ganancias con el jefe. Es un acto de generosidad y confianza sin precedentes. Es una de las historias más asombrosas que Jesús jamás haya contado, porque es una oportunidad vocacional, organizacional, financiera única. Convengamos, hasta este momento los empleados solo seguían órdenes. Sus vidas eran rutinarias, predecibles, seguras, sin autoridad, pocos recursos, responsabilidad limitada. Hay gente que le gusta así, ser un no pienso. Yo hago para lo que me dice mi descripción de trabajo, no pienso. Entonces uno a veces tiene empleados que son no pienso, que le dice, tu trabajo es hacer esto, y se ponen a hacer eso. Hay un incendio, y no viste que se incendia, no me pagan para eso. No piensa. Le pita el que piensa, el que continuamente está gestionando. Creo que estos tres tipos posiblemente eran gentes que no pensaban demasiado. De repente a los tres les llega la misma oportunidad: cambiar sus destinos para siempre. Cada vez que se nos otorga un don o un regalo, quienes los recibimos solo podemos tomar dos decisiones. La primera es pensar, como mi abuela, que el regalo o el don es tan valioso que no podemos ponerlo en riesgo. No podemos darle un uso diario. Entonces suponemos que si sacamos el regalo de su empaque, de su packaging, es posible que las cosas no resulten tan bien. Puede ser usado para mal, es una posibilidad. Puede no ser ese regalo o ese don valorado por los demás, también es otra posibilidad. Puede romperse, claro. Sacarlo de la caja siempre expone a un riesgo. La segunda decisión es pensar que el regalo o el don es tan valioso que justamente por eso debe exponerse al riesgo. Justamente porque es valioso. Me dieron algo muy valioso y lo tengo que usar. Dicho sea de paso, a alguien Dios le está hablando que dijo, ay, qué ropa tan fina, no me la voy a poner nunca. Hay que usarla. Pero se ensucia, se lava, pero se rompe, se reemplaza o no. Pero lo peor que nos puede pasar es que si no sacamos algo del empaque, nunca es utilizado. Y dejarlo dentro del envoltorio frustra el deseo de quien te lo regaló. Quien te da un don, quien te da un regalo y ves que no lo sacas del envoltorio, no estás honrando al que te lo dio. No está diciendo, uy, qué caro, no, esto no lo voy a usar nunca porque es muy caro, gracias, pero no lo voy a usar nunca. No lo estás honrando. Te va a decir, yo te lo estoy dando para que lo uses. No, es que es muy caro. Esto se estilaba mucho en nuestros padres. Mamá, ¿cuándo te vas a poner ese vestido? Ay, no, ese vestido es para, qué sé yo, una ocasión especial. ¿Y cuándo la reina de Inglaterra te va a invitar, mamá? Nunca. ¿Hay en tu calendario una alfombra roja de los Grammy, de los Oscar? No, entonces usalo con la tía Pancracia, que es lo más lejos que lo vas a llevar. No hay tragedia mayor que la de un regalo sin abrir. No hay tragedia mayor. Porque eso es apreciar más la seguridad que el uso, que la satisfacción, que el crecimiento. Porque si yo tuviera que ponerle un nombre al precio
que pagamos por no desempacar un don o no desempacar un regalo es la falta de crecimiento. Fuimos hechos para crecer. Nos encanta el crecimiento, lo vemos y nos encanta. Cultivamos jardines, nos encanta en cierto momento del año ver los árboles vestirse de verde, de colores, si hay frutos o tiene hojas que son coloridas. Valoramos las reservas ecológicas. Nos gusta ver crecer a los recién nacidos, a los niños. Ese bebé ayer apenas podía llorar y balbucear. Hoy se une a la fila de los que pueden hablar. ¿Y qué hacemos los padres? Nos emocionamos. ¡Habla! En algunos años vamos a lamentar que hable y no se calle un poco. Pero hoy presenciamos el milagro del crecimiento. El templo en algún momento está semivacío, aquí, en otras partes del mundo. ¿Y cómo nos conformamos los pastores diciendo, está viniendo un grupo lindo? ¿Y cuánta gente hay? Y un grupo lindo. Cuando un pastor te dice un grupo lindo, es porque está semivacío. Yo siempre me pregunto cómo es un grupo feo. Un grupo lindo, ¿eh? Pero ¿cómo? Y estamos con un grupo lindo. Y claro, uno ve las sillas, los asientos vacíos, se frustra. Y después llega el crecimiento, donde la gente tiene que venir temprano para conseguir estacionamiento, temprano para conseguir un buen lugar donde sentarse, hacer fila, tomar frío, mojarse si llueve. Ustedes dicen, bueno, pero eso es una complicación. Sí, pero bendita complicación del crecimiento. Ayer nuestro hijo adolescente era un peatón. Hoy tiene su licencia de conducir y ya dejó de ser un peatón. Ahora es un peligro para el resto de la sociedad. Bendito y complicado crecimiento. Tiene que crecer. Tal vez el primer empleado dijo algo como lo siguiente. Llegó a su casa y le dijo a su esposa gorda, nunca estuve vieja, nunca estuvimos en una posición para planificar nada, para correr riesgo. La mujer le dice, sí, yo corro riesgo estirando el salario todos los meses. No, pero me refiero a riesgos financieros, nunca pudimos tomar la iniciativa. Está bien que no sufrimos hambre, pero vos sabés que yo siempre quería algo más. Vos sabés que yo tengo hormigas en el cuerpo, en el corazón. ¿Qué creen que voy a decir? En el corazón, en el cuerpo, tengo hormigas. Y el jefe hizo algo que nunca pensé que iba a hacer. Te despidió. ¡No! Me llamó a su oficina, me hizo un guiño desde su escritorio y me encargó una parte de lo que le pertenece, de la fortuna. Yo esperaba que fuera una cámara oculta, pero no, me pareció increíble que tuviera tanta fe en mí. Esta oportunidad es tremenda. Esto nada más pasa en las películas, gorda, en las películas. Y el primer empleado se percata que está recibiendo la delicada porcelana de caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul, con la inscripción Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. Él sabe lo que tiene. Acaban de sacarlo del arcón y se lo están dando. Y este empleado se da cuenta de que sería una locura permitir que cualquier cosa interfiriera con esta oportunidad. Porque hay oportunidades para las cuales no hay que orar. Eres soltero y te manda un texto David Beckham, que está soltero también. O Brad Pitt para invitarte a salir. ¿Te vas a poner a orar? ¿De verdad? Aunque se parezca a Brad Pitt, aceptas. Un argentino te ofrece cambiar ese vino barato con el que brindaste por un Malbec mendocino. ¿Vas a orar? Y el empleado se abalanza sobre la oportunidad antes que el patrón reconsidere o cambie de opinión. Pero el tercer empleado no hizo eso. Recibió el más grande de todos los dones y fue y lo enterró en el campo. Enterró la plata en el campo como si fuera un narco. Espero que ninguno haya hecho eso.
¿Quién mete semejante fortuna bajo un colchón? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué hace que alguien deseche la oportunidad de su vida? La casa de mi abuela, que está, para los que ven desde Argentina, estaba situada en un sitio llamado Florencio Varela, parecía estar pausada, detenida en el tiempo, y cuando íbamos a verla, nadie en esa casa que estaba detenida en el tiempo podía ir y abrir un arcón, literalmente un baúl, que eso como se ven en las películas de piratas, literalmente tenía un baúl en su habitación que nadie podía abrir y que estaba con candados. Y nosotros que éramos los nietos preguntábamos qué había y ella decía, no, eso jamás se abre, porque ahí hay cosas de muchísimo valor. Primero que no había tornados donde ella vivía, pero por alguna razón los tenía guardado ahí, las cosas que tenían cierto valor o emocional. Pensamos que serían cosas relativamente viejas, como son nuestras abuelas, que a veces guardan cosas que tienen que ver más con lo emocional, con lo afectivo, que con lo monetario, ¿no? Que no se puede cuantificar. Pero cuando finalmente vendieron aquella vieja casona y la abuela se tuvo que ir, estuvo obligada a abrir el baúl y ahí atesoraba algunos manteles, vajilla medio vieja y un finísimo juego de porcelana. El juego de porcelana era translúcido, como suelen ser los de alta calidad, y hecho con de caolín y cuarzo estilo barroco serie azul. ¡Oh! No era cualquier porcelana. La abuela decía, eso es caolín, cuarzo, estilo barroco, serie azul. Y debajo de la tetera, que obviamente servía para servir el té, tenía la inscripción Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. ¡Oh! O sea, nos enteramos cuando abrió el baúl que la manufactura de esa porcelana, de ese finísimo juego de porcelana, era la porcelana más fina de Europa y del mundo, ¿no? ¿Por qué nadie había visto ese tesoro antes? Y bueno, para responder a eso, uno tendría que conocer un poco acerca del carácter de los europeos, en este caso de los alemanes que sobrevivieron a una guerra o que son hijos de sobrevivientes de guerra. Como ejemplo, esa misma casa tenía un salón comedor muy fino. Una casona vieja, pero que tenía un salón comedor fino, con sillas altas. La habitación más bella de la casa de mi abuela era el comedor. Pero fuera quien fuera, nadie comía en la mesa del comedor. Todos comíamos en la mesa de la cocina. Porque decía la abuela que el comedor era reservado para huéspedes muy especiales. Y como nadie tan especial visitó a mi abuela jamás, el comedor jamás se utilizó. Para que entendamos cómo funcionaba el temperamento de esta gente, ¿no? Y en el caso del juego de porcelana, mi abuela lo sacaba de tanto en tanto, cuando no había gente, del baúl para limpiarlo, porque era algo muy valioso. Y si se usaba, si se les daba un uso diario, podía romperse. Entonces lo envolvía otra vez con papel fino después de lustrarlo, de limpiarlo, y lo volvía a meter en el baúl para alguna ocasión especial, que tampoco llegó nunca a esa ocasión especial. Así que mi abuela se fue a la tumba sin usar, sin abrir, sin utilizar uno de los obsequios más valiosos de su vida, que no sabemos cómo llegó a sus manos. Entonces fue mi madre quien heredó la porcelana fina. ¿Y qué hizo mi madre? Muy atinada, muy sabia, la volvió a guardar, porque era algo muy valioso para usar todos los días y puede romperse. Ahí quedó en el cajón hasta que mi mamá también se murió. Cuando era chiquito, y desde que tengo uso de razón, yo me di cuenta que podía dibujar.
casi con perfección, con facilidad, como si fuera profesional. Y eso vino conmigo, nunca lo pude explicar. Se ve que cuando Dios me equipó, sin que tuviera que aprender siquiera, de manera académica, me dio ese regalo. Supongo que sabría que pasaría mucha soledad de niño, no lo sé, pero me envió con ese fascinante don. En mi paquete embrionario le puso un lápiz y un papel. Y desde pequeño yo podía dibujar lo que quisiera como si fuera un profesional de la caricatura, de la historieta. Fue el primer talento que yo le entregué al Señor. Entonces, con mis flamantes 15 años, le dije al director de un periódico cristiano, no tiene que pagarme, para mí suficiente pago es que publique mis historietas. Y lo hizo. Y le gustaron tanto al público que aquel hombre tuvo que contratarme. Se llama Juan Manuel Santillán, mi primer empleador. 15 años tenía yo. Fui su primer empleado menor de edad con solo 15 años, cosa que se puede hacer en nuestros países. Más adelante publicaría 2 libros de historieta que se vendieron por miles, siendo demasiado joven. Y siempre tuve la sensación, incluso hasta hoy, que si las cosas algún día de algún modo se complicaran, siempre podría volver a dibujar si la mente me da. Y no he dejado de dibujar, ni un solo día en toda mi vida. Siempre algo dibujo sobre una servilleta mientras hablo por teléfono. La pregunta es, ¿qué es lo que el Señor del don te dio que necesitas invertir en el reino? Tal vez tu mente, porque tu mente puede ser un potencial, pero capaz que ahora está saturada de cualquier bobería. Pues la puedes llenar de basura, de celos, de egoísmo, de ira, de miedo, o puede ser renovada con pensamientos nobles, verdaderos, valientes. Pero para eso tienes que invertirla. O tal vez son tus posesiones materiales. Tu cuenta bancaria puede ser un potencial que no se desarrolló nunca. Entonces en la vida decides acumular dinero para pagar cosas o usarlo para ayudar a extender el evangelio, bendecir a los pobres. Esa es una inversión eterna. Eso es invertir más que en la bolsa, que en el Dow Jones, que en el Merval, que en el euro. Tal vez necesites invertir y gestionar el tiempo. O puedes seguir a la deriva, como el año que se fue y el anterior y el anterior y el anterior. Levantarte, trabajar, volver a casa, cenar, ver televisión, jubilarte y un buen día morir. Puedes tener talentos o recursos financieros o redes de contactos que pueden producir altos rendimientos, pero estás sentado sobre todo eso. Están sepultados. Te sentaste arriba del arcón. Y hoy es hora de entrar en el juego. Y yo te lo voy a decir sin ninguna reserva, Invertir todo lo que posees en el reino es la oportunidad más grande que jamás se te va a presentar. Es encontrar una perla de gran precio, dijo Jesús, y venderlo todo para quedártela. Claro, puedes sentir también que lo que tienes para ofrecer no es nada, que no es muy visible. Pero el Señor del don puede tomar 5 peces y 2 panes y alimentar a un gentío. El Señor del don puede tomar 2 moneditas ofrecidas por una viuda pobre y transformarla en la ofrenda más grande de la campaña. El Señor del don puede tomar a un fugitivo tartamudo que desafía a un dictador mundialmente poderoso con todo su ejército armado. El Señor del don puede tomar a 11 torpes seguidores y crear una comunidad que se esparza por todo el mundo con un sueño que se rehúsa a morir. No tienes idea lo que puedes hacer tú con el Señor del don. Primera de Juan 3:2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y eso se hará cuando el Señor regrese. Mientras tanto, hay que hacer trabajar el talento, el don. Un hombre está a la mitad de su vida, siente que tiene que cambiar el rumbo laboral, ministerial,
hacer algo grande para Dios, pero ¿qué lo detiene? Miedo. Hay gente de 40 años con miedo y te dice, no, yo ya tengo 40. Te hablan como si fueran de 98. Una mujer se siente atrapada en un matrimonio abusivo, pero el miedo le impide buscar ayuda y le impide reconocer la realidad. Un muchacho se siente presionado para seguir una carrera que no quiere, pero sus padres lo presionan, le dice, tenés que estudiar como tu hermano o tenés que seguir las carreras que yo no pude terminar, y el miedo hace que evite hablarlo y siga una carrera que no quiere. Los padres se van a morir antes que él y él va a quedar con una carrera que no le gusta por miedo a enfrentar al viejo y decir, no me gusta, yo no nací para esto, es tu sueño, no el mío. Una mujer joven termina comprometida con un hombre que no ama. Esta historia la vi en tantas partes. Dice, pero ¿cómo termina comprometida con alguien que no ama? Sí, porque todo el mundo espera que se casen. Ya están hechas las tarjetas de invitación. ¿Qué va a decir la tía? Y se casa, ¿de verdad? La tía se va a morir también. Y vos vas a tener que dormir con alguien que no amas. Pero el miedo no le permite estar consciente de lo que siente, de su autenticidad. A otra mujer le encantaría encontrar una persona con la cual compartir su vida. Es soltera o viuda o separada, pero el miedo le impide aceptar la oportunidad de conocer a un hombre bueno, porque los estigmatizó a todos y dice que todos son iguales. Y el miedo a que le rompan el corazón hace que se cierre. Por eso yo admiro mucho a la gente que lucha de manera genuina contra el temor y en el momento decisivo salta. Hay veces hay que saltar, no te queda otra que saltar. Hay momentos en la vida que hay que saltar sin garantías. Si vivimos invadidos por el temor, nunca vamos a experimentar el potencial que Dios nos dio, nunca. Yo hace poco hablaba con un amigo que tiene un gran llamado de Dios a hacer grandes cosas, más de las que está haciendo, me consta, porque es una persona dotada, un talentoso predicador, un formidable autor, pero es empleado de un sitio que no diré, que lo está matando y no lo puede creer. Dice, yo estoy acá y no crezco, se me está yendo la vida, no siente pasión por lo que hace. Y le pregunto, ¿y por qué seguís? Y me dice, no, es que yo ya no tengo edad, Dante, para arriesgarme. Yo ya soy un hombre viejo. ¿Qué edad tenés? 50 y pico. Tu abuela, viejo. Qué bronca me da cuando dicen, porque... No, porque yo de chico miraba a la gente de 40 y decía, ¡qué viejo! ¿Qué sabe este viejo a los de 40? Miraba a los de 50 y decía, cállate, este abuelo no sabe lo que es. Y hoy, perdón. Pero para ser más específico, mi amigo tiene terror al fracaso. ¿Qué tal si intenta algo y no le resulta bien? ¿Qué tal si no gana el suficiente dinero? ¿Qué tal si la gente piensa que está haciendo estupideces o boberías? ¿Qué tal si resulta que no es tan talentoso como la mujer le dice que es? Y en cierta forma extraña, ¿sabe lo que tiene mi amigo? Que es un síndrome muy conocido, tiene temor a triunfar. Tú puedes decir, ¿quién tiene temor a que le vaya bien? Bueno, si uno le va bien, la gente espera más de uno, siempre. Las apuestas suben. Cuando uno le empieza a ir bien, uno se pone bajo un reflector y las apuestas suben. Tienes que equivocar menos. Como dije una vez, la gente le exige a Lionel Messi, por ejemplo, tiene que ser el mejor de todos los tiempos, no importa cuántos botines de oro ganes, tú tienes que ser mejor que Maradona. Él no pidió nunca ser comparado. Pero le dicen, no basta con que juegues maravilloso, tienes que ganar un mundial, de lo contrario eres un pecho frío, eres un fiasco. Y se le exige, y se lo exige el contrato del mejor pagado del mundo. Y se lo exige la FIFA
y se lo exigen las marcas que los sponsorean. Se lo exige una Argentina que ni siquiera tuvo a bien ponerle inyecciones de crecimiento cuando era chico y tenía problemas para desarrollarse. Se lo exige una legión de detractores que emplea adjetivos mordaces, destructivos, pero mientras no mueven el trasero del sillón. Y el tipo sale, hace 7 asistencias de gol y los comentaristas dicen: hoy se lo ve bastante opaco a Lionel. La verdad que es un día poco iluminado. ¿Cuándo te iluminaste vos desde el sillón para decir que el otro no está iluminado? La verdad que se lo ve poco iluminado hoy y deja mucho que desear. ¿Sí o no? Por eso hay gente que no quiere estar bajo los reflectores. Porque el promedio y la mediocridad es un refugio del miedo seguro. No te van a criticar. En estos live a mí me critican mucho. Yo dejo de hacer los live y se terminan las críticas si no me ven. Entonces uno se puede poner a criticar a todo el mundo desde el refugio del miedo, porque desde ahí nadie nos va a pedir a nosotros que demos el ejemplo. Pero nunca habremos hecho lo que Dios tenía en mente cuando fuimos creados. Ni nos convertiremos en lo que Dios quiso que nos convirtiéramos. Porque la fe también se contagia. Cuando en una familia hay un invernadero de fe, todos tus hijos aprenden a tener fe. Te empiezan a imitar. ¿Qué hacía el viejo en esta ocasión? Tenía fe. ¿Qué hacía la vieja? No bajaba los brazos. La estupidez y la fe son cepas altamente contagiosas. Y la estupidez y la fe no tienen límites. La estupidez no tiene techo, la fe tampoco. ¿De qué vas a contagiar a los tuyos? Y nos topamos con una sorpresa en nuestra historia, la historia de Jesús. Cuando el siervo dice que el temor al patrón lo inhibió, el patrón no se defiende, no lo contradice. Le dice: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Tuve miedo y lo escondí. Así se excusó el tipo. Y el jefe no le dice: ay, me malinterpretaste. ¿Cómo va a pensar eso de mí? Bueno, vamos a dejar pasar por alto esta calumnia respecto a mi carácter. No. Lo que le responde es: bueno, si realmente eso es lo que pensaba, si considera que yo soy malo, al menos hubieses hecho algo, mínimo. Habrías invertido el dinero y recibido intereses. Jesús está apuntando que esta excusa es una cortina de humo, no una razón seria que justifica su accionar. Este hombre solo está tratando de evadir la multa de tránsito con el oficial. No vi el stop. Pero no va a ocurrir porque el jefe es el señor de las cuentas claras. Y no puede ser evadido, no puede ser evadido. No hay warning. No hay advertencia. El miedo no es una excusa válida para la tragedia, la terrible tragedia de un regalo sin abrir. Y una de las cosas más interesantes de la historia es que el empleado no es juzgado por hacer cosas malas. No se pierdan esto. Ausencia de maldad no es necesariamente bondad. No provocamos el incendio. Ok, no somos gente mala, pero no hicimos nada por lo que se estaban quemando. Entonces tampoco somos gente buena. Ausencia de maldad no es bondad necesariamente. Por años, el evangelio fue la búsqueda de santidad, evitando los pecados de comisión. No cometas adulterio, no cometas fornicación, no cometas robo. Pero pecamos por omisión, por cosas que no hicimos. Por eso digo siempre, la iglesia nos opusimos a todo y nunca propusimos nada. Fuimos piratas, viejos y egoístas enterradores de tesoros. Viejos piratas religiosos enterrando tesoros. Porque el empleado no robó, no malversó, no defraudó. Simplemente se transformó en sepulturero, en un enterrador pirata de talentos.
Y Jesús utiliza dos palabras duras para describirlo: malo y perezoso. ¿Malo por qué? Malo y perezoso. Pero yo enterré, yo cuidé para cuando no hubiera. Malo y perezoso. O sea que no ser buenos mayordomos con lo que se nos dio es una manera de robarle. Se siente robado, ultrajado, malo, perezoso. Y ojo que la pereza espiritual no es lo mismo que la flojera física, porque la pereza espiritual puede coexistir con mucha actividad en la iglesia. La pereza espiritual es no hacer lo que se necesita hacer cuando tiene que hacerse. Esta es la historia de un potencial desaprovechado. La tragedia de un regalo sin abrir. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, te aseguro que correría muchos más riesgos. Contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a lugares a donde nunca fui y solo planifiqué. Pero por sobre todo y fundamentalmente tendría problemas más reales y menos imaginarios. Pero hoy miro hacia atrás y veo una vida llena de conversaciones profundas, sobrecogedoras y sinceras, que nunca me di el lujo de tener. Miro hacia atrás y veo grandes y sólidas oraciones que nunca me atreví a hacer, riesgos estimulantes que nunca corrí, regalos sacrificiales que nunca ofrecí, vidas a las que jamás toqué. Y aquí estoy sentado en un sillón reclinable que hace ruido, con un alma marchitada y un viejo televisor que ya me aburre. Y me doy cuenta que allá afuera había un montón de necesidad desesperada. Y me doy cuenta que allá afuera había un Dios que me llamaba para hacer algo, para ser parte de algo mayor que mí mismo. Y cada vez que veo a la persona que pude haber sido, pero que no soy, me doy cuenta que me transformé en un oficio que jamás pensé de niño, sepulturero de dones. Me doy cuenta que soy un viejo pirata enterrador de regalos sin abrir. Me doy cuenta que mi vida entera fue un juego de porcelana fina, traslúcida, como son las de alta calidad. Mi vida estaba hecha de caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul. Y el reverso de mi vida también decía Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. Pero he ocultado esa porcelana bajo tierra en el refugio de mis miedos. Y ahora me estoy muriendo y me di cuenta que esta fina porcelana jamás fue usada ni lo será. Fin del poema de un hombre que afortunadamente cuando firma tiene 98, 99 años y está más cerca de irse que de llegar. Más cerca de la tumba que de la cuna. Más cerca del sepulcro que del útero. Si después de todo lo que oíste, aún crees que no tienes nada para ofrecer, yo tengo una idea de algo que podrías ir haciendo. Al menos hasta tanto desentierres tu don o hasta que reconozcas que enterraste tu porcelana. No te imaginas lo que el Señor del don puede hacer con unos pocos peces y algunos panes. Y mucho menos te imaginas cuán lejos puede llevar un niño que comienza con un simple lápiz y un papel. Así que hasta tanto encuentres tu don y lo desentierres, por lo menos te invito a que intentes dibujar. No es mucho, pero es una buena manera de empezar el nuevo año diciendo lo que sea, lo que sea que haré, aunque sea pequeño, te lo entrego a ti, al Señor de los dones, al Señor de señores. No sabe lo lejos que el Señor te puede llevar. Vamos, celebra al Señor de señores, vamos, 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 vamos. Llevan 20, incluso 30 años de la fe y todavía pelean las mismas batallas, las mismas que estaba peleando el día que vino a Cristo.
sigue luchando con lo mismo, ni siquiera son nuevas batallas. Yo digo siempre, nuevo nivel, nueva asignación, nuevo demonio. Hay nuevas adversidades cuando uno sube a una nueva asignación. En el proceso, el enemigo redobla sus esfuerzos. Pero hay gente que al enemigo ni le mueve un pelo. Satanás lo mira así y dice, es el mismo que se convirtió hace 30 años, este no molesta. Lo mismo. Salió de Egipto, pero nunca logró quitar a Egipto de su corazón. Salió del desierto, de la esclavitud, pero nunca se quitó la esclavitud. Es como si la puerta del crecimiento espiritual tuviera una cerradura que todo el mundo tiene la llave menos él. No puede vivir en victoria. Hace poco yo leí una encuesta muy seria que hicieron en 1000 iglesias cristianas de distintas denominaciones. 1000. Les preguntaron a los creyentes cuántos de ellos definían sus vidas en Cristo como vidas victoriosas. Pero tenían que pensar, no repetir como loro. ¿Cuántos creen que su vida en Cristo es una vida de victoria en victoria? Y la respuesta fue asombrosa. Como era anónima, tenían que decir la verdad sin que nadie los juzgara. Solo el 10% respondió que se sentían que tenían vida victoriosas en el Señor. 10%. En otras palabras, 9 de cada 10 creyentes languidecen en el desierto. 9 de cada 10 están en un tedio. O sea, son salvos, sí. No estamos poniendo en tela de juicio eso. Pero viven en la tierra de aguantando hasta que me muera. Viven en la tierra aguantando hasta que venga Cristo. Fuera de Egipto, pero sin haber llegado todavía a Canaán. 10%. Imaginemos una escuela una universidad que solo graduara el 10% de sus estudiantes. ¿Cómo se vería esa universidad? Un hospital que solo lograra curar el 10% de los pacientes. Un equipo de fútbol que solo ganara el 10% de sus partidos. O un arquitecto que solo completara el 10% de sus proyectos. Si fuese así, no deberíamos hacer algo. Porque son estadísticas alarmantes. Cuando uno dice, de cada 10 creyentes, 9 no logran vivir la victoria, no son felices, la iglesia tiene una deficiencia muy seria, una anomalía casi patológica, que nos tiene dando vueltas en círculos. Yo también leía que hay cerca de 2.2 billones, con B de vaca larga, 2.2 billones de personas en nuestro planeta que dicen ser cristianos. Es mucho. Representa una tercera parte de la población mundial. Por lo que si los datos de la encuesta, esa anterior que hicieron entre las 1000 iglesias, son ciertos, quiere decir que de esos 2.2 billones de cristianos, 2 billones, o sea, el 90%, se arrastran en una vida miserable. 2.2. Solo los 2 que están después del punto viven en victoria. Los primeros 2 billones se arrastran. Ese letargo, ese tedio y esa rutina, ¿qué produce? Iglesias débiles, cristianos codependientes que necesitan, en lugar de una prédica o un mensaje que los haga crecer, frases de coaching, frasecitas motivacionales para poder sobrevivir una semanita más. Necesitan repetir frasecitas o un nuevo versiculito para pegar en un calco en el auto o en la nevera que los haga aguantar hasta el próximo domingo o hasta el siguiente congreso de empoderamiento. Es una iglesia debilitada, una iglesia que se arrastra por el desierto y que va a buscar una gotita de agua los fines de semana. Yo pregunto, ¿cómo cambiaría el mundo si esos 2 billones de personas salieran del desierto?
¿Cuánta alegría se liberaría en la atmósfera? No habría tantos creyentes de uno o de otro lado de las grietas políticas. Es impresionante, yo no sé cómo será en vuestros países, pero en Argentina hay iglesias que literalmente se promueven oficialistas o de la oposición. Y hasta los pastores les dicen por quiénes tienen que votar. Entonces, obviamente, cuando la política se entremezcla con las cosas de Dios, la gente no puede estar alegre, porque los políticos fallan, porque las gestiones fracasan. Yo digo, ¿cómo cambiaría el mundo si anduviéramos por encima de esa grieta, en victoria? ¿Cuánta sabiduría se podría extraer de esa gente y compartir? Si esos 2 billones de creyentes dejaran el desierto, ¿cuántas familias se salvarían? ¿Cuántas guerras podrían prevenirse? ¿Cuánta hambre en el mundo podría erradicarse? ¿Cuántos orfanatos nuevos se construirían? ¿Cómo cambiaría el mundo si cada cristiano comenzara a vivir ya la tierra prometida? El victoria, 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 victoria en todas las cosas. Me caigo, pero victoria. Peleo, pero victoria. Dios quería que abandonaran lo conocido, que arriesgaran todo, que dependieran de Él. Así que les habló y le dijo en Deuteronomio 1:6, ustedes han permanecido demasiado tiempo en este monte. Y yo te voy a decir la misma palabra de parte del Señor. Ya has permanecido mucho tiempo en ese mismo monte. Dile al que está a tu lado, muévete del monte. Pero no te lo voy a decir. Te lo voy a decir yo, muévete del monte, mijo. Muévete del monte, ternurita. Ya has estado mucho tiempo ahí. Y esta exhortación de abandonar el desierto o el mismo monte, no se trataba de abducirlos y llevarlos directo y sin escalas al cielo. Pero a veces es lo que interpretamos y así salimos a evangelizar con la premisa de que Canaán se trata solo y necesariamente del cielo. Por eso siempre trato de hacer, al menos el torpe intento, de redimir la palabra más famosa de toda la cristiandad, evangelización, que es una palabra que ha sido secuestrada, tomada como rehén, incomprendida y la mayoría de las veces mal utilizada. En su dialéctica, en su etimología, ha sido mal utilizada. Los cristianos como que acampamos cómodamente en el desierto, construimos nuestra propia ciudad religiosa a kilómetros de distancia de la tierra prometida. Y sin casi darnos cuenta, desvirtuamos la idea de lo que significa la tierra prometida. Y entonces cuando le predicamos a un inconverso, le predicamos lo mismo que creemos. Usted tiene que saber lo que le va a pasar cuando va a morir. Es lo único que le decimos. ¿Está listo para morir? Le decimos al carnicero, ¿está listo para morir en la carne? Siempre ese fue nuestro método de evangelización durante años. ¿Qué va a pasar cuando se muera? ¿Sabe dónde se va a ir? Y por eso, a veces en lugar de amar, de comprometernos con los perdidos, solo le decimos, si murieras hoy, ¿tú sabes dónde irías? La base de la evangelización escatológica es esa. Tienes que esquivar el infierno y asegurarte el cielo. La motivación de salvarla es que no ardan eternamente en el infierno. Escrituralmente es correcto. Yo no estoy diciendo que eso no es correcto. El que tiene a Cristo se va al cielo, el que no tiene a Cristo se va para abajo. Eso es así. Eso no cambia, no lo estoy poniendo en duda. Pero lo que digo es que para predicar eso, ni siquiera hace falta involucrarnos ni amar a nadie. El que se quiera salvar, que se salve, y el que no es un rollo. Entramos al hospital y decimos, ¿quién se está por morir? Que levante la mano, acepte a Cristo, se vaya para el infierno. Ya está, ya predicamos. Esa versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno y ofrecer a Jesús como boleto de escape. Entonces, de algún modo no somos evangelistas, somos vendedores de seguro de vida. Compren nuestra póliza evangélica, que podrá cobrar en el caso que se muera. Llame ya.
Ahora, convengamos, todos creemos en el cielo, ¿sí o no? De hecho, todos quienes tenemos a Cristo queremos vivir eternamente en el paraíso, en la nueva Jerusalén. Pero no nos podemos olvidar que hasta tanto lleguemos hasta el cielo, Jesús nos ofrece alegría abundante. Entonces, ¿por qué muchos viven con tristeza abundante? Se levantan, se ponen la cara de aguantar las hemorroides y salen por el mundo. Las epístolas de Pablo hablan de gracia. Y millones de cristianos cargan una culpa atroz. Y van los domingos a buscar más culpa. Pastor, se me acabó la culpa de la semana pasada, me da un poco más. Como un hermano, lleva ahora la condena y se la llevan a casa. Vivimos repitiendo que somos más que vencedores, y a veces claudicamos ante las tentaciones, las debilidades. ¿Cuánta gente está atrapada hoy en el desierto entre Egipto y Canaán? Atrapados. Pero para terminar de entender esto de la tierra prometida, de este lado del sol, insisto, de este lado de la eternidad, tenemos que volver a nuestra historia. Moisés acababa de morir. Después de esos 40 años, los hebreos estaban comenzando casi su quinta década como beduinos en el desierto. 40 años. Una vida. Para los que tienen 40 años es tu vida completa. Lo diré otra vez. A la tierra que yo te doy. No la tierra que podría darles. No la tierra que deberían conquistar. No la tierra donde tienes que probar de qué estás hecho. No la tierra que debes ganar, la tierra que debes confiscar, rentar o comprar. La tierra que yo les doy. O sea, la transacción ya había ocurrido. La tierra ya había sido transferida. La conquista era un hecho consumado. La tierra que yo te doy. A Josué se lo estaba enviando a tomar la tierra que ya Dios le había dado. A recibir la tierra que Dios ya había tomado. Como yo os he entregado, como se lo había dicho a Moisés, dijo Dios. Todo lugar que pisare la planta de tu pie. Todo. No nos olviden de este detalle que no es menor. Los hebreos eran nómades. No eran dueños ni siquiera de un terreno fiscal o de un baldío. Eran nómades, indocumentados técnicamente. Porque no pertenecían ni a Egipto ni habían llegado a ninguna tierra prometida. Llegaba la migra, no quedaba nadie. Sin embargo, por un decreto divino, recibieron el título de la tierra de sus sueños. Tal como lo había prometido, Dios le dio la herencia. Los muros de Jericó cayeron, los nómades sin hogar se convirtieron en colonos, una nación que había vivido 4 décadas en el exilio comenzó a forjar un futuro en los montes cananeos, construyeron granjas, aldeas, viñedos. La victoria fue tan completa que el historiador escribió en Josué 21:43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que ya le había jurado darle a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo, descanso, alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente jamás. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, no a algunos, a todos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y dice al final, todo se cumplió. Todo. No algunas cositas, otras, todo se cumplió. ¿Estamos recibiendo otra palabra, sí o no? Yo digo,
¡Qué declaraciones contundentes! Todo se cumplió. Esto sí merece una repetición. Diga conmigo, todo se cumplió. Fuerte, todo se cumplió. Terminó el desierto y nació una nueva temporada. Yo vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien aquí hoy o en casa que quiere entrar en la temporada de la herencia? ¿Habrá alguien que dice, yo ya estoy harto del desierto? ¿No crees que es tiempo ya de recibir tu herencia? ¿No crees que es tiempo de decir, ya es tiempo? Termina una temporada y comienza la otra. Yo esperaba mínimamente un amén explosivo. ¿No es tiempo de la herencia, sí o no? Tiempo de la herencia. Ahora, yo te tengo una muy buena noticia. Tú ya tienes una herencia. Si le entregaste tu corazón a Cristo, Dios ya te ha dado tu Canaán. Pablo le dice a Éfeso en la carta a los Efesios 1:3, Él, Dios, ha bendecido las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo a los que creyeron en Él. En los cielos Él ha decretado la bendición. Nota el verbo, te ha bendecido. No dice te va a bendecir. Tal vez te bendiga si te portes bien. El título de propiedad de la tierra prometida tiene tu nombre. Los registros legales en el cielo fueron cambiados por tu nombre. Dios ya te ha dado Canaán. Alguien tiene que celebrar, gente. ¡Aleluya! Ahora, si bien somos coherederos con Cristo, ¿por qué luchamos tanto? Nuestra herencia es una perfecta paz. Yo te doy una paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de, en palabras simples dice, no hay manera de razonarlo. No resiste análisis racional. No hay un sabio, alguien que tenga ciencia que pueda discernir por qué tenemos paz en una pandemia. Nos dicen que estamos locos. No hay forma de entender por qué un cristiano está en la sala de espera con un ser querido luchando contra el cáncer, está preocupado, está dolido, pero a pesar de eso no pierde la paz. Yo he estado en funerales donde veo a los seres queridos que tienen a Cristo en el corazón, con el dolor lógico que implica la partida a la eternidad de un ser amado, pero sin embargo tienen una paz que quienes entran dicen, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo pueden tener esa paz, esa tranquilidad? Y dicen, hasta luego, nos vemos pronto. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no resiste análisis. Y sin embargo, si Dios nos da esa paz, si Cristo nos comparte esa paz porque somos coherederos con Él, ¿por qué a veces pasamos noches enteras de ansiedad sin poder conciliar el sueño? ¿Por qué anoche no pudiste dormir? ¿Por qué anoche estuviste dando vueltas y vueltas como una milanesa empanizada en la cama? ¿Por qué? Tenemos acceso al nivel de alegría de Jesús. Sin embargo, ¿cuántas veces, cuántos días durante esta semana que se fue, caminaste a paso lento como burro con indigestión? Yo nunca vi un burro con indigestión, pero me lo imagino. Dios promete suplir cada necesidad. Compartimos las riquezas en gloria con Él. No obstante, seguimos preocupándonos, poniéndonos nerviosos. ¿Por qué? A mí se me ocurren al menos un par de razones, dos. Primero, no sabemos de nuestra herencia, no sabíamos. Nadie nos ha contado lo que dice Efesios 1:19 acerca de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nadie nos ha dicho de ese depósito de poder. Nos han dicho frasecitas empoderadoras, pero eso no es hacer un depósito. Nadie nos ha dicho que peleamos desde la victoria, no por la victoria. Hay algunos que pelean contra el diablo como si el diablo nunca hubiese sido vencido. Cuando la serpiente
que tipificaba el diablo, le habló a Eva, se supone que tenía patas o alas, porque parte de la maldición fue: sobre tu vientre te arrastrarás. A la mujer le dijo que iba a traer a luz con dolores de parto. Pero la maldición que vino para la serpiente: sobre tu vientre te arrastrarás, por lo cual, si leemos lo que no está escrito, significa que tenía patas o que tenía alas. Y ese es el estado y el lugar y el nivel que Dios puso al diablo hasta la fecha, arrastrado. Entonces cuando alguien dice: el diablo está sobre mí, o sea que estás recontra arrastrado. ¿Para qué lo subiste? Déjalo donde Dios lo puso, arrastrado, vencido en la cruz del Calvario. Consumado es. Vencido. Yo sé. Nos han predicado siempre de que más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Pero nadie nos ha dicho que de este lado también la tierra ya fue conquistada. Y algunos cristianos nunca viven su herencia porque no saben que tienen una. Pero ahora ya lo sabes. Ahora ya sabes y te vas a ir hoy sabiendo que fuiste creado para algo más que el desierto. Dios te salvó de Egipto para poder bendecirte en la tierra prometida. La promesa de Dios también es real. Ya tienes todo lo que necesitas para ser quien Dios quiere que seas. Tienes acceso, según el apóstol, a las bendiciones, a las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y este es el secreto, a lo mejor, mayor guardado de la cristiandad. Porque nosotros solemos subestimar lo que nos ocurrió al momento de nuestra conversión. Algunos creen que la conversión es similar a entrar en un car wash, en un lavadero de autos. Entramos todos sucios en el túnel así, vamos pasando y salimos del otro lado con los pecados lavados. Sin embargo, la conversión es más que la remoción del pecado. La conversión es la remoción del pecado y es un depósito de poder. Es como si te quitaran un motor de un Toyota Camry. Los que tienen un Toyota Camry, mi mayor respeto. Fue mi primer auto aquí. Modelo 1979. Que cuando lo arrancas, como viste diciendo, te estoy haciendo un favor de llevarte. Te quitan ese motor y te colocaran el motor de una Ferrari. Oiga, Dios removió el motor viejo, cubierto de costra, agrietado, y lo reemplazó con una versión enérgica y rugiente, Cristo de sí mismo. La esencia de Cristo fue incrustada en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas, ¡wow!, todas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Entonces, quiero que te grabes esto: estamos completamente equipados. ¿Necesitamos más energía a las 1 de la mañana? La tenemos. ¿Más bondad y misericordia? La tenemos. Nos hace falta más dominio propio, no más demonio propio, más dominio propio, más autoestima. Bueno, Hebreos 13:21 declara: Dios te capacitará con todo lo que necesites para hacer su voluntad. O sea, cuando Él te da, nos da su voluntad, nos da la asignación, nos da la capacidad, las herramientas. Segunda de Pedro 1:3 añade: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo. ¿Cómo uno puede vivir en santidad? ¿Cómo uno puede vivir en integridad? Dios nos ha dado las herramientas para que eso suceda. Pero para eso necesitamos un cambio de paradigma. En Canaán no peleamos por la victoria. En Canaán peleamos desde la victoria que ya fue ganada.
En el desierto nos afanamos, nos preocupamos por todo. En Canaán confiamos. En el desierto buscamos la atención de Dios. En Canaán ya tenemos el favor de Dios con nosotros. Vive con nosotros. ¿Tú lo crees? En el desierto dudamos de nuestra salvación. En Canaán sabemos que somos salvos. Cuando yo veo a alguien dudando de la salvación, que la perdí, que Dios me borró, que me volvió a anotar, que ahora me volvió a borrar, que ahora se arrepintió, yo digo, vive pobrecito en el desierto. Porque cuando nos entregamos a Cristo fuimos integrados a la familia real. Juan 1:12 afirma, mira, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y como somos parte de la familia real, tenemos acceso a las bendiciones de la familia real. A todas ellas. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. Herencia, heredada. Pero hay más. Romanos 8:15, el apóstol Pablo describió el valor de nuestro portfolio, de todo nuestro portfolio, de todo lo que accedemos en ese depósito de poder cuando aceptamos a Cristo. Dijo Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos y coherederos con Cristo. Alguien tiene que celebrar, si me había olvidado. Se me había pasado en la cabeza. Somos coherederos con Cristo. Compartimos la misma herencia de Cristo. Filipenses 4:13 lo afirma. Pues todo lo puedo hacer, todo, por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo. Todo. ¿Sí o no? Alguien tiene que decir amén. Entonces, el título para nuestra nueva vida en Canaán ya fue firmado. Ya está. Solo depende de nosotros poseer la tierra. Josué y sus hombres lo hicieron. Heredaron su herencia. Cada tribu recibió su bendición particular o una asignación. Todos los hebreos fueron bienvenidos a la herencia. El viejo, el joven, el débil, el fuerte. No hubo alguien que dijo, no, vas a heredar menos. Claro, las asignaciones eran individuales. A cada tribu Dios le dijo a Josué que den un paso al frente. Rubén, Gad, Manasés. Cada territorio era distinto. La parcela de Judá era grande, era céntrica. La de Dan era más pequeña y costera. Hasta las asignaciones fueron únicas. Josué dijo, tribu de Judá, tomen las tierras altas. Manasés, ocupen los valles. Pueblo de Gad,